¿Qué tal, chavos? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar con las clases de forma virtual y en este caso pues lo que vamos a ver son las funciones racionales. Dentro de estas funciones racionales existe una clasificación de tres tipos de casos que son los que nosotros vamos a ir analizando conforme vayan pasando los días. Hoy vamos a ver un caso en particular, el caso más trillado de las funciones racionales. En tu libro de Matemáticas 2 de décimo grado aparece la definición 8.1 que me aclara lo que es una función racional. Entonces veamos qué nos dice la definición. Dice que una función de la forma f de x es igual a g de x sobre h de x. Y aquí lo que quiero que aclaremos es un punto. El g de x y el h de x que aparece dentro de la fracción son polinomios. Y de hecho, donde dice el donde, la palabra donde, me aclara eso. Donde dice donde g de x y h de x son correctos, son polinomios. Y a eso es que nosotros lo llamamos como una función racional. Y como es una función racional, recuerda que en el denominador no puede existir cero. Y me aclara que el g de x no es el polinomio de grado cero. En este caso de aquí vamos a aclarar un detalle. Y el detalle es que h de x no me puede dar un valor de cero. ¿Ok? Porque es el que se encuentra en el denominador de la fracción. Creo que aquí hay un pequeñísimo error en el libro. Porque aquí lo que no puede ser cero es h de x. Muy bien, por otro lado, en tu libro tú vas a encontrar una tabla muy importante de la notación y la terminología que debemos de ir entendiendo. Dentro de la notación, fíjate bien, tenemos una notación de este estilo que me dice a mí que cuando x tiende a un valor por la izquierda. Entonces la terminología me dice x se aproxima a desde la izquierda, son valores menores. También dentro de esa terminología me aparece cuando x tiende a por la derecha. Entonces fíjate bien, el signo menos me está indicando que es por la izquierda y el signo más encima de ese número me está indicando que es exactamente por la derecha. Entonces dice x se aproxima a desde la derecha, valores mayores. Ahora bien, también tenemos la notación de que f de x tiende hacia más infinito, es decir, que la función f de x aumenta sin límite. O sea que toma valores muy grandes. Pero también puede haber la notación de f de x cuando x tiende a menos infinito. Lo que significa que la función f de x disminuye sin límite. Es decir, que toma valores bien grandes nada más que en forma negativa. También tenemos dentro de la notación que x tiende hacia más infinito, es decir, que x aumenta sin límite. Es decir, me voy acercando hacia el infinito, pero también al mismo tiempo hacia un valor que más adelante lo vamos a entender cuál es, que tiene que ver con las asíntotas completamente horizontales. Y también la última notación, que tiene que ver con el x cuando tiende a menos infinito, significa que x disminuye sin límite. Igual, entonces los valores se van a ir disminuyendo, pero al mismo tiempo se van a ir acercando al valor de cero. Bien, esa notación de esta tabla que aparece en tu libro es una notación extremadamente importante entenderlo. Y voy a explicar por qué. Porque en el libro, al menos en el libro del gobierno, que es en el cual se están dando las clases, no aparece el otro método de poder graficar una función racional que es a través de una tabla de valores. La tabla de valores me ayuda siempre y cuando yo comprenda muchos aspectos importantes de los que vamos a ver en la clase de hoy. De nada me sirve tener una tabla de valores si yo no comprendo cuáles son los valores, cómo se deben ir colocando o graficando esas coordenadas en el plano, de tal manera que yo encuentre el gráfico. Por eso es que encontramos o hacemos un esbozo de la gráfica de las funciones racionales utilizando una serie de pasos que vamos a ver en este video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el ejemplo 1.8.1 de tu libro que nos dice lo siguiente. La siguiente gráfica corresponde a la función f de x, que es igual a 2 sobre x menos 1. Yo quiero que ustedes observen aquí algo muy importante, extremadamente importante. Habíamos dicho, en la definición nos aclara, que tanto el numerador, este número que estoy marcando, como el denominador, este otro que estoy marcando,
pues son polinomios. Entonces cualquier estudiante normalmente se puede llegar a confundir al ver que el 2 es un número constante, pero no deja de ser un polinomio. Ese polinomio se llama polinomio constante, por tanto sí es un polinomio. Y en el caso de abajo tenemos a un polinomio que es x menos 1, pues que es más fácil de identificar. Ahora, lo que yo quiero que observen aquí es que es bien importante también determinar cuáles son los grados del polinomio, cosa que tú ya vistes en grados inferiores. Cuando yo tengo una constante dentro de un polinomio, a esa constante se le llama que es de un polinomio de grado 0. En cambio, en el que aparece en el denominador, es decir, x menos 1, a ese polinomio se le llama de grado 1, porque el mayor grado que tiene entre estos dos términos, pues es el de x, ¿no? X aquí tiene el valor de 1, por tanto, ese polinomio es de grado 1. En conclusión, entonces, en esta pequeña parte, el 2, grado 0, y el x menos 1 es de grado 1. Eso es muy importante entender a la hora de poder graficar las funciones racionales, porque de acuerdo a los grados de los polinomios es que nosotros vamos a ir encontrando las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y también hay asíntotas que son oblicuas. Bien, continuando entonces con el video, vamos a ir resolviendo el problema llevando, pues como es habitual, el paso a paso, de tal manera que ustedes lo logren entender de una forma mucho más sencilla. El paso número 1 me dice a mí que debo de encontrar el o los valores prohibidos de la función. Y para ello nosotros debemos de igualar a 0 el denominador. Entonces yo voy a agarrar el denominador, x menos 1, lo igualo a 0 y voy a determinar cuál es el valor prohibido. El valor prohibido lo que me va a conllevar a tener es una asíntota vertical. Entonces veamos cómo encontramos esa asíntota vertical. Bueno, tendríamos entonces x menos 1 igual a 0. Lo que yo acabo de hacer acá es que igualé el denominador, que es x menos 1, lo igualé a 0. Posteriormente, en el siguiente paso, yo despejo la variable x. Es decir, el 1 está restando. Al colocarse en el miembro derecho, pues pasa a ser positivo. En este caso estamos hablando de que x es igual a 1. Ya hemos entonces encontrado el valor prohibido, pero quiero aclararte una situación. En esta situación encontramos un solo valor prohibido porque el polinomio que tenemos en el denominador es un polinomio de grado 1, pero no siempre sucede así. Puede ser que yo tenga un polinomio de grado 2 y eso implica encontrar pues dos valores prohibidos, o puedo tener un polinomio de grado 3 que implique encontrar tres valores prohibidos y así sucesivamente, pero en este caso en particular hemos encontrado un único valor prohibido, que es x es igual a 1. Quiere decir que en x igual a 1 lo que va a existir va a ser una asíntota vertical, que más adelante te lo explico. Bien, una vez comprendido el primer paso tiene que ver entonces básicamente con el denominador de la función que me están dando. Vamos a decir lo siguiente en una nota. En este caso el único valor prohibido es en x igual a 1, lo que te acabo de estar diciendo, en donde habrá una asíntota que es completamente vertical. Muy bien, muy importante esto en la nota, ¿no? Muy importante. Cuando tenemos valores prohibidos, los valores prohibidos se convierten en asíntotas que son completamente verticales. Vamos entonces ahora a entrar al segundo paso. Y en el segundo paso es encontrar los puntos de corte en los ejes X y Y. Recuerden que como son funciones, las funciones pues algunas veces cortan a los ejes en diferentes puntos. Entonces es muy importante saber por dónde corta el eje X o por dónde corta el eje Y la función para la hora de la graficación. Entonces primero vamos a encontrar los interceptos en X. Esto que está aquí y sub X lo que significa es intercepto en X, que vamos a encontrar si hubiese el intercepto en X. Entonces fíjense bien, lo que tendríamos ahí es reescribir la función. Fíjense bien que en vez de decir f de x ahora coloco y. El y que tengo por acá representa el f de x, que es igual a 2 sobre x menos 1. Como lo que yo quiero encontrar es el intercepto en x, lo que hacemos aquí es lo contrario. Vamos a hacer 0 al valor de la variable y.
En este caso me quedaría 0 es igual a 2 sobre x menos 1. Y vamos a despejar. Este x menos 1 pasaría a multiplicar por el 0. De esta forma, 0 por x menos 1, que es igual a 2. Evidentemente, todo número multiplicado por 0, pues me da 0. Entonces me queda 0, 0 que es distinto de 2. ¿Sí? Esto significa distinto, que no es igual. ¿Qué significa que no sea igual? Bueno, que realmente es un valor falso y que no tiene un intercepto en x. En muchas ocasiones en las gráficas de las funciones racionales puede darse el caso que no corte el eje X. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es que esta gráfica no va a cortar en ningún punto al eje X. Pero miremos qué sucede ahora con el intercepto en Y. Y sub Y significa intercepto en Y. Entonces volvemos a escribir la función, pero ahora en vez de hacer 0y voy a hacer 0 a la x. Entonces me quedaría y igual a 2 sobre 0 menos x. Mira que hice 0 donde se encuentra la variable x. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 entre menos 1. Me quedaría de esta forma. Y es igual a 2 entre menos 1. Y más por menos es menos, por tanto y es igual a menos 2. ¿Qué significa eso entonces? Que sí, la gráfica va a cortar al eje y en un punto, en una coordenada, que va a ser la coordenada 0, menos 2. Como a continuación te lo muestro. La función tiene un intercepto en y igual a menos 2, por tanto, el punto por donde cortaría a esa función sería en el punto 0, menos 2. Muy bien, hasta ahorita entonces hemos analizado el paso número 1, hemos analizado el paso número 2, analizamos la definición y la notación y la terminología, que es bien importante. La notación y terminología lo vamos a analizar más en detalle en el paso siguientes, 3, 4, 5, donde se encuentra esa terminología. El paso número 3 es trazar los ejes coordenados con su respectiva asíntota del paso número 1. Lo que usted va a hacer en casa entonces es trazar un plano cartesiano. Usted ya conoce cómo se traza el plano cartesiano. Y donde se encuentra el número 1, usted va a trazar una asíntota vertical. Las asíntotas se hacen con línea punteada, tal como aparece en el esquema que acabo de mostrar. Aquí tenemos el plano, en este caso XY, ¿de acuerdo? El plano XY, y donde aparece el 1 positivo, pues ahí nosotros ya sabemos que hay una asíntota. Como es una asíntota, yo la estoy representando en otro color para que se pueda diferenciar, se pueda ver mejor. Tú en casa también puedes hacer lo mismo. Puedes tomar un lápiz de color y puedes pintar esa asíntota de otro color para poderla diferenciar de las rayitas pues, del plano, ¿no? Muy bien. El paso número, en este caso sería el paso número 4. El paso número 3 era trazar las coordenadas y la asíntota. El paso número 4 sería entonces ubicar los puntos de intercepción del paso 2. Recuerda que los puntos de intercepción es por donde corta tanto al eje X como al eje Y. Pero en este caso solo está cortando al eje Y en la coordenada 0, menos 2. Quiere decir que sería en este punto de acá. Entonces marco el punto, mira que lo marqué en azul. Lo tengo por acá. Ahí te estoy señalando a ti y te estoy indicando que ese es el punto de intersección del eje Y. Quiere decir que la gráfica, por el único punto donde va a cortar los ejes, va a ser en este punto de acá. ¿De acuerdo? Ese es el único punto por donde la gráfica va a cortar al eje Y. Fíjate que en el eje X, en ningún punto del eje X, la gráfica cortaría ese eje en particular. El paso número 5, porque aquí puse 3 dos veces, aquí sería el paso número 5. Dar valores a la función a la derecha de la asíntota en x igual 1, es decir, en 1 por la derecha. Es decir, ¿qué pasaría cuando yo me estoy acercando a 1 por la derecha? Cuando tú mires este número acá, el 1, y arriba de él mires un signo más, lo que estamos indicando es que nos vamos a acercar a ese número, pero por la derecha. Entonces yo puedo encontrar y darme cuenta hacia dónde tiraría la gráfica, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba. Para hacer la prueba yo agarro la función original y donde aparece la variable x yo lo sustituyo por un valor que en este caso es un valor que se aproxima a 1 por la derecha. ¿Qué valor se aproxima a 1 por la derecha? Pues uno de los más próximos sería 1.01. Entonces yo hago las operaciones planteadas. El 2 lo vuelvo a escribir,
pero acá abajo me queda una resta. 1.01 menos 1 me va a quedar 0.01 y me va a quedar una división. Tú lo puedes hacer en tu calculadora. 2 entre, recuerda que una fracción es una división, 2 entre 0.01, eso me da el valor de 200. Ahora bien, el número en sí mismo no me dice nada. Lo que me está diciendo a mí el número es que cuando yo me estoy acercando a la asíntota, esta asíntota por acá, por la derecha, los valores están creciendo sin límite hacia arriba. Se van a ir acercando, acercando lo más que se pueda a la asíntota. Jamás la van a tocar, pero van a llegar hacia el infinito, ¿no? Entonces eso es lo importante. No es tan importante el número, pero sí saber interpretar el número. Muy bien. Como nota, tenemos por aquí que a medida los valores se acercan a 1 por la derecha, la función crece sin límite. Significa que eso va hacia el infinito. Bien, de la misma forma, yo lo puedo representar con la notación y la terminología que vimos anteriormente. Yo puedo decir que cuando x tiende hacia 1 por la derecha, la función tiende sin límite hacia más infinito. Eso es lo que significa. Te lo vuelvo a repetir. Que cuando x tiende a 1 por la derecha, a la derecha de la asíntota, quiere decir que esa función va a crecer sin límite hacia más infinito. Eso significa. Muy bien, espero que haya quedado claro esta parte de acá. Y aquí esta flechita te estoy indicando con ella que lo que está pasando aquí es que la gráfica va a crecer sin límite hacia el infinito positivo. Eso es lo que te estoy indicando con la flechita. El paso número 5. El paso número 5 tiene que ver mucho con el paso anterior. Si analizamos la asíntota por la derecha, ahora debemos de analizar la función o la asíntota por la izquierda. Entonces dice el paso número 6 en este caso. Dar valores a la función a la izquierda de la asíntota en x igual 1, es decir, x por la izquierda. Cuando tú mires este negativo encima del número, lo que estamos indicando es que vamos a analizar la asíntota, pero con los términos que se encuentren de ellos por la izquierda. Y vamos a hacer el mismo análisis, vamos a tomar la misma función y voy a tomar un valor que se encuentra a la izquierda del 1. El valor que se encuentra a la izquierda del 1 es 0.99 y hacemos el mismo trámite. Hacemos las operaciones que están en el denominador, el 2 no tiene con ningún número con qué operar, lo vuelvo a escribir sobre 0.99 menos 1, pues aquí era menos, aquí me faltó, vamos a escribirlo, aquí me faltó poner menos 0.01. Al hacer la división de 2 entre 0.01, esto me da menos 200. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo me acerco hacia 1 por la izquierda, recuerda que esta es nuestra izquierda, todo esto es la izquierda, pues los valores tenderían hacia el infinito negativo, ¿no? Como a continuación te lo muestro en conclusión. Entonces, en nota te digo, a medida que los valores se acercan a 1 por la izquierda, la función decrece, fíjate bien, decrece sin límite. Es decir, que se va a ir acercando hacia el infinito, va a estar lo más pegadita a la asíntota, pero jamás va a ser 1. Va a pasar muy pegadito del 1 y va a crecer sin límite hacia el infinito. Bien, una vez que tenemos eso, y te lo muestro por acá, con la flechita, tenemos aquí la flechita, pues por aquí te lo muestro, también podemos decir lo siguiente, que cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función tiende, en este caso, hacia negativo infinito. Entonces aquí es negativo infinito. Muy bien, espero que haya quedado claro esta parte de aquí de la presentación. Voy a pasar entonces al siguiente paso. En el siguiente paso sería entonces trazar los ejes coordenados con sus respectivas asíntotas del paso número 1, eso ya lo hicimos. Sería el paso número 7 en este caso, que sería entonces dar valores a la función cuando los valores tienden al infinito, x tiende hacia más infinito. ¿Qué pasa cuando yo quiero ver qué pasa con los valores que tienden hacia el infinito positivo y quiero saber qué pasa cuando los valores tienden hacia el infinito negativo, ¿no? En x, tanto en x positivo como en x negativo. Vamos a ver qué sucede. Si yo lo quiero analizar
con los valores que tienden hacia x positivo, vea que yo sustituyo por un valor bien grande, pero que sea positivo. Ese valor bien grande sería y igual a 2 sobre 100 menos 1, y pues ahí 100 menos 1 me quedaría pues 2 sobre 99. Aquí es 99 el número que tendríamos que tener por acá. Si tú divides 2 entre 99, el número que tendríamos por ahí es 0.020. ¿Qué significa eso? Que a medida la gráfica va acercándose hacia el infinito en x, cada vez se va a ir acercando al valor de 0, al valor de 0 en esa asíntota. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces tenemos como nota, a medida que los valores se acercan a 0 por la derecha, la función decrece sin límite acercándose a 0, lo que te acabo de mostrar con la línea amarilla. Quiere decir entonces que cuando x tiende hacia más infinito, la función va a tender hacia 0. Y eso es muy cierto. ¿Sí? Entonces va a tender, mira la flecha, los valores van a ir tendiendo hacia 0 cada vez que yo voy creciendo los valores en x hacia el infinito. Lo mismo pasa en el siguiente paso, en el paso número 8. Dar valores a la función a la izquierda cuando los valores tienden hacia el infinito negativo. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos la misma prueba. En este caso, estoy agarrando un valor negativo y vea que el valor que obtengo aquí es de menos 0.019. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que me acerque hacia los valores en x negativos, pues también me voy a ir acercando bastante a 0. Bastante a 0. Y por aquí te muestro la flechita. Entonces, ya sabiendo esas cositas que hemos hecho hasta el momento, ya más o menos ya tenemos el esbozo de la gráfica. Ya en nuestra mente sabemos cómo la gráfica nos va a quedar. Y dice la nota, a medida que los valores se acercan a 1 por la izquierda, la función decrece sin límite. Es lo mismo que lo anterior, nada más que en el sentido inverso. Por último, ya el esbozo de la gráfica pues nos quedaría de esta forma. Observa de que cuando yo me acerco a 1 por la derecha, los valores crecen sin límite. Pero al mismo tiempo, cuando la función crece en x hacia el infinito, cada vez se van a ir acercando los valores a 0. Lo mismo sucede en esta parte de aquí. Cuando yo me acerco a 1 por la izquierda, los valores van a tomar sin límite hacia el infinito negativo. Y cuando yo me acerco en este sentido a los valores negativos en x, pues también yo me voy acercando cada vez más a 0 en el valor. Quiere decir entonces que la asíntota horizontal en este tipo de caso de función se convierte el y igual a 0, ¿no? Que te lo escribo acá en una parte en amarillo. Dice, nota, en este tipo de función la asíntota vertical es en y igual 0. O sea, no es que no exista asíntota horizontal. Aquí vamos a corregir. Aquí asíntota horizontal es en y igual 0, ya que el grado del denominador es menor que el grado del polinomio del denominador. Cuando sucede eso, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, la asíntota y igual 0, la que te voy a marcar ahorita, es decir, todo esto que te marco en amarillo, todo el eje x, se convierte en nuestra asíntota horizontal. Bien, jóvenes, para hacer el primer ejercicio vamos a hacer varios de las funciones racionales utilizando el mismo paso a paso para que se te haga mucho más sencillo entender el tema y sobre todo los 3 casos que vamos a ir viendo de a poco en cada uno de los temas. Si no hay otra situación por mi parte, entonces por aquí termino el video. Será hasta la próxima.